Buenas tardes, profesora Edith Ávila. Hoy hablaremos de la articulación temporomandibular. Mi grupo sería el grupo 4, que está conformado por Enzo Antonio Carreño, Nicole Vargas Gonza, Uribe Davis Pozo y yo, quien les hablo, Joaquín Mío Mendoza. La definición de la articulación temporomandibular es una articulación más compleja y versátil del cuerpo humano. Se encuentra en la región de la mandíbula y es responsable de movimientos necesarios. El ATM está formado por dos componentes principales, la cavidad glenoidea del hueso temporal y el cóndilo mandibular. Las estructuras son el cóndilo mandibular, la fosa mandibular y el disco articular. Es la porción de la mandíbula que se une con el cráneo. La fosa mandibular es la superficie articular en la apófisis condilar de la rama de la mandíbula que se articula con el cráneo. Y el disco articular es una estructura discoidea formada por el tejido conectivo. Los ligamentos, son tres ligamentos, el ligamento temporomandibular, el ligamento estilomandibular y el ligamento efenomandibular. Ahora le toca a mi compañero David. Artrocinemática de la mandíbula. Eh, Comenzamos con la retracción, que es un deslizamiento posterior hacia arriba, protrucción, que es un deslizamiento anterior hacia abajo, lateralidad, que es un deslizamiento anterior, apertura, es un rodamiento posterior, deslizamiento anterior, y el cierre, un rodamiento anterior, deslizamiento posterior. Comenzamos con los músculos de la mandíbula y sus movimientos, ¿sí? Comenzamos con el movimiento mandibular apertura, que trabaja el músculo pterigoideo externo y el diagástrico. De ahí seguimos con el movimiento de cierre, que ahí va a trabajar el músculo macetero, el temporal, pterigoideo interno y el pterigoideo externo. De ahí tenemos lo que es el movimiento de lateralidad, que trabaja el músculo pterigoideo externo, el movimiento de la protrucción, que trabaja el músculo pterigoideo externo e interno, el movimiento retracción, que solamente trabaja el músculo temporal, y a continuación mi compañero. Bueno, la inervación. El nervio mandibular es la principal inervación de la articulación temporomandibular. El nervio masseterino y los nervios temporales profundos proporcionan una inervación adicional. En este caso, las fibras simpáticas del ganglio óptico estimulan la producción de líquido sinovial y las neuronas simpáticas del ganglio cervical superior llegan a la articulación a lo largo de los vasos, desempeñando un papel importante en cuanto a la recepción del dolor y control del volumen sanguíneo. En la vascularización, bueno, en el caso, la articulación temporomandibular es irrigada por tres arterias. Son la auricular profunda, la arteria temporal superficial y la arteria timpánica anterior. En este caso, la arteria auricular profunda se encuentra con el origen de la arteria maxilar. La temporal superficial es una rama terminal de la arteria carótida externa y la arteria timpánica anterior también es una rama de la arteria maxilar. La sangre venosa drena a través de las ventanas temporales superficiales y la vena maxilar. Buenas tardes. Yo voy a hablar un poquito más sobre la musculatura masticatoria. En esta incluye los músculos temporales, maceteros y pterigoideos. Estos desempeñan un papel fundamental en la estabilización y el movimiento del ATM. Todos estos músculos trabajan en conjunto para que puedan permitir los movimientos de apertura, cierre y protrusión y lateralidad de la mandíbula, como ya mencionó mi compañero. Trastornos de ATM. Los trastornos de la articulación temporomandibular son condiciones que afectan las funciones
y estructura de la articulación que conecta la mandíbula con el cráneo. Pueden causar dolor, limitación en la apertura de la boca y otros síntomas. Los factores que contribuyen a estos trastornos incluyen maloclusión dental, bruxismo, lesiones y estrés. El tratamiento puede incluir terapia de autocuidado, que esto incluiría medidas de aplicación de calor o frío en la zona afectada, evitar alimentos duros o pegajosos y practicar ejercicios de relajación. También se puede ayudar con medicamentos, analgésicos, relajantes, u otros recetados para aliviar el dolor y la inflamación. También se puede hacer la terapia física, que es especializada para que proporcione una terapia de ejercicios y técnicas de movilización. También se puede usar los protectores bucales, que son dispositivos que se usan para aliviar la presión en la ATM y reducir la hinchazón de los dientes. Por último, la cirugía, que estos ya se dan en casos graves y crónicos de trastorno del ATM, cuando ya otros tratamientos no tienen éxito y es obligatorio hacer una cirugía. Conclusiones. En primer lugar, tenemos que la ATM está constituida por dos compartimentos, uno superior responsable del movimiento de traslación y otro inferior que permite el movimiento de la rotación. También podemos concluir que la cápsula articular tiene origen en la fase mandibular, encapsula al tubérculo articular del hueso temporal y se inserta en el cuello de la mandíbula. También podemos decir que la ATM se encuentra soportada por 4 ligamentos: los colaterales, el lateral del ATM, el estilomandibular y el esfenomandibular. También la ATM se encuentra irrigada por las arterias auriculares profundas, temporal superficial y timpánica anterior, que es drenada por las venas temporales superficiales y la vena maximilar. Y por último, que la ATM se encuentra inervada por los nervios mandibular, mesetero, temporal y profundo, en conjunto a los ganglios óptico y cervical superior. Eso sería todo. Gracias.